¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Confianza, en nuestro programa o espacio de la Constitución de la Confianza que busca acercar el proceso constituyente a la ciudadanía. En este caso, en una de nuestras plataformas, conversando con personas que están en el centro del proceso constituyente, particularmente con los 155 personas que están en el hemiciclo del ex Congreso Nacional, aunque distribuido en salas por mientras en el formato actual. Y bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo junto a Carolina Rivera, que es periodista de la Constitución de la Confianza, y a Patricio Fernández, que es constituyente convencional del distrito 11 de la región metropolitana. Así que muy bienvenido, Patricio, y gracias por acompañarnos. Hola Carolina, hola Gonzalo, un gusto estar con usted acá. ¿Cómo te acomoda más llamarte? ¿Constituyente o convencional? Porque convencional tienes menos, digamos. Hay otros que son más convencionales que yo, eso habría que partir diciéndolo. A mí lo que más me acomoda es pato, pero si quieres agregarle un cargo, llamémosle constituyente. Pato constituyente. El pato constituyente, te podemos decir. Mira qué interesante lo que planteas, porque nos permite abrir una conversa en esto de la gradualidad de los tonos. Bueno, tú eres fundador del Declinic, conocido, y tus columnas eran seguidas por mucha gente, y hay una columna que entiendo que es del 2019, no estoy muy seguro, creo que el 2019, una columna que se llama Los Amarillos, o 2018, no estoy seguro, y que a propósito de los convencionales me vino inmediatamente a la mente, producto de estas graduaciones, quién es más convencional que otro y cuánto pesan los tonos que hay sobre cada uno en una conversación tan cromática como tiene que ser una conversación en torno a una constitución, y cómo a su vez se van estableciendo las relaciones. ¿Cómo sientes tú esta entrada a un universo tan particular como esta múltiple diversidad, digamos? Yo lo miro con fascinación, justamente porque te diría que la mayor, digamos, energía que a mí me mueve quizá en la vida se llama la curiosidad. Y cuando hablaba, de hecho, en esa columna acerca de los amarillos, que dista mucho de ser algo parecido a los demócratas cristianos, o ni siquiera sé si se parece a la palabra moderado, sino que se parece más a la curiosidad. Es una respuesta a cuando te insultan tratándote de amarillo, y resulta que te están insultando por algo que es lo que tú eres efectivamente. O sea, te gritan amarillo como si fuera un garabato, cuando lo que tú has manifestado es una duda o una atención a la opinión de otro o un cuestionamiento más allá de lo evidente. Y a mí, si algo me interesa justamente de este proceso constituyente, es mucho más que con lo que yo llego, con lo que llegan otros. O sea, estamos ante el muestrario más diverso que conoce posiblemente nuestra historia democrática en alguna institucionalidad llamada, digamos, acordar. Hay de todas las clases sociales de Chile, hay de todos los grupos culturales de Chile, hay gente proveniente de todas las regiones y rincones de Chile. Lo que acá, digamos, está aconteciendo es algo que yo lo considero extraordinario, digamos, que es, a partir además de ninguna norma previa, toda esta diversidad en medio de un momento de cambio epocal, en medio de un cambio que no es solo una era de cambio, que no es solo chilena, sino que es mundial, osa, en medio de estallidos que se están dando en todas partes del mundo, apostar por un camino de solución que es institucional y que es ejemplarmente democrático. Es difícil, por supuesto que es difícil, porque los experimentos
como este son complejos, digamos. Pero al mismo tiempo es una apuesta que yo creo francamente virtuosa, y creo que por eso es que estamos en el ojo de muchas partes del mundo, que mira esto con cierta, no solo con gran expectación, sino que yo diría que en varios lugares me ha tocado conversarlo y experimentar en el otro también emoción. Y en esa definición que haces tú, ¿cuánto espacio de curiosidad crees que la convención va a permitir? ¿O cuál es la actitud que a ti es el perfume que te deja estos 154 compañeros de curso? Si va a haber espacio para dudar, para conocerse, sí, para desordenarse, claro, un poco. Lo está viendo. Lo que pasa, yo entiendo también lo que pasa, lo que ocurre con la opinión pública, que es ansiosa, y lo que entiende además con lo que pasa con la prensa, que es escandalosa. O sea, la prensa, que es un universo que yo conozco, no titula con la normalidad, no titula con las buenas noticias, no es eso lo que convoca la atención, sino que la convoca el fuego, el grito, el escándalo. Es propio. No lo digo ni siquiera como un cuestionamiento, sino que lo digo como una constatación. Y por los bordes, entre medio, etcétera, de todo eso que sale como noticia de la convención, llevamos 3 semanas en las que todos los días alguien va conociendo a alguien nuevo. Y además son 3 semanas en las que nos vamos alejando del caos. No vamos cayendo cada vez más en el caos, nos vamos alejando del caos inicial. Si Dios se demoró 7 días, bien podemos nosotros demorarnos varios meses en terminar de salir de esa oscuridad. Y creo que además hay otra cosa que en esto tiene que ser vista como con optimismo. Nos hemos ido recibiendo el apañamiento o el abrazo de la República de Chile. Primero fue Carmen Gloria Valladares como representante del Tricel. Ese mismo día llegó John Smock, miembro de la Cámara, abogado de la Cámara de Diputados. Llegó con un copón de plata donde echamos los votos y no se pudo ir nunca más. Venía de Valparaíso por un día y se tuvo que ir a comprar ropa y se quedó, porque esta articulación espontánea requería camino para seguir adelante y no lo tenía sola. Cuando el gobierno falló en la instalación, apareció la Universidad de Chile ofertando sus dependencias y sus conocimientos tecnológicos, con lo que le puso presión al gobierno de alguna manera para resolver las carencias que había mostrado el primer día. Después apareció el Senado, después apareció la Contraloría, y así sucesivamente. O sea, esto va encontrando cuerpo, digamos, va encontrando cuerpo. Las últimas, yo te diría que ya ayer la discusión en el hemiciclo sobre modos de votar para ampliación de la mesa y sobre determinar, sobre lo que ahí se le llamó la semana distrital, que algunos discutimos que no podía ser distrital, sino que territorial, son también conversaciones que van empezando a incorporar matices. Por lo tanto, yo solo puedo decir que esos espacios de diálogo crecen más que se restringen. O sea, partimos de lo gestual y ya estamos entrando en el territorio del verbo. Se te escucha realmente entusiasta, y eso creo que es una muy buena señal para lo que se lee a veces desde fuera, que uno ve las redes sociales apedreándose por detalles, cuando aquí hay un fondo tremendo y estamos recién en los prolegómenos, poniéndonos de acuerdo en la cosa muy, muy, muy básica de funcionamiento, sin entrar aún en los contenidos. Lo que pasa ahí, pasa una cosa, Gonzalo, que es importante a considerar. Yo entiendo la ansiedad, porque además la gente decir cuándo van a discutir, empezar a discutir eso para que lo elegimos. Pero resulta que no se puede discutir sin normas, y esto nace sin normas. Y mientras hacemos nuestras normas,
No, además, no es que está detenido el proceso constituyente. Esto es fundamental, es una parte fundamental del proceso constituyente. Y mientras nos damos las normas, nos conocemos. Y mientras nos conocemos, vamos estableciendo modos de funcionar. Por lo tanto, si tú recorres además procesos como este, comparados en el mundo, te vas a encontrar que siempre es así. Hay un primer momento de manifestaciones espontáneas, de personalidad, de muestras de individuación, podríamos decir, de rabias, de historias, en fin. Y ese espacio en que se muestran es el mismo en el que se va constituyendo el modo de funcionar. La convención tiene que cuidar su prestigio ante la ciudadanía, porque efectivamente si pierde su afecto, especialmente una como esta que tiene un plebiscito de salida, no va a cumplir a cabalidad su cometido. Pero algo de esa tarea también la vamos a tener que cumplir en el grupo de comunicaciones, en la comisión de comunicaciones donde yo voy a participar. Y será tarea nuestra también hacer las cosas bien, tratar de mostrar más lo que está pasando acá. No va a ser fácil, pero es también un reto. Bueno, tú en tu labor en el The Clinic, por tu formación personal, te has dedicado también de alguna manera a auscultar la naturaleza cultural de Chile, digamos, de sus tribus, de nuestras maneras de ser, de cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos. ¿Cómo ves esta convención como efectivamente la expresión de 155 representantes de distintas, tú mismo lo dijiste al comienzo, de toda esta riqueza diversa, tan amplia, de cada rincón de Chile, o finalmente ves grupos que buscan en el fondo sintonías de referencia y están agrupados ahí cada uno en sus rincones y uno que otro disco lo sale a conversar a la plaza pública? ¿Eso es así? ¿Cómo lo ves? Veo las dos cosas. ¿Cuál es tu expectativa? Veo las dos cosas. ¿Y cómo convive? Esas dos cosas acontecen al mismo tiempo. Por una parte, me ha impresionado ver esa fuerza. Algo parecido leí poco tiempo atrás en el libro El pez en el agua de Vargas Llosa, donde cuenta su experiencia política, cómo la historia política y los modos de actuar político difícilmente desaparecen, o sea, acá se ven. Para mí ha sido siempre una causa, digamos, en esto, el evitar la lógica de bancada y que aquí nos integremos y dialoguemos de otra manera. Pero hay algo de la lógica de bancadas que hasta acá se va estableciendo, o sea, se arman grupos y están ahí como rebaños en los jardines del Congreso, unos al lado de la Diana, otros un poco más allá, qué sé yo. Pero hay todavía acá un juego abierto, porque hay grupos que a su vez esto todavía no saquemos conclusiones, pero que al mismo tiempo que se reúnen y procuran tener posiciones unívocas, están recién conociéndose y todavía no se sabe si lo van a conseguir bien. Por ejemplo, la lista del pueblo se están conociendo. Hay dos universos, hay uno que proviene de Santiago, de Plaza Dignidad, del estallido, del octubrismo, que no sé cómo le vamos a llamar, que son representantes de esa energía callejera, pero hay otros de la lista del pueblo que provienen de las regiones, de las causas locales, de causas ecológicas, de defensa de recursos, en fin, se están conociendo. Los independientes no neutrales se están conociendo. Eso es una lista que se arma para llevar a independientes, son distintos entre sí. Procuran o quieren o intentan actuar de manera muy articulada, pero no siempre resulta. Y así sucesivamente, los pueblos originarios entre sí distan mucho de ser un puro colectivo. Están por una parte los mapuches y por otra los pueblos más del norte. Al interior mismo de los mapuches se han producido
fisuras, no son todos exactamente lo mismo. Y mientras tanto se pasean, algunos se molestan con sus grupos, ya hablan con otros, y cuando tú conoces a alguien y te encuentras entre medio de las columnas, se descubren unas simpatías que antes no se veían para nada. O sea, hay gente que se va cayendo mejor entre sí y se mete el misterio de las relaciones humanas. Y ahí estamos, en medio del experimento. No en medio, en el primer capítulo, en el primer renglón del primer capítulo de esta historia. Somos un baúl lleno de gente, como decía Pessoa, así que ojalá que eso efectivamente pueda expresarse, digamos, en la convención. Yo creo también otra cosa, perdona, yo creo que aquí además es muy posible que veamos en este proceso constituyente la reconfiguración del mapa político por venir. Aquí hay claramente un ciclo que termina. Dentro de esta convención no existe la concertación. Adentro de esta convención políticos que han sido los más representativos posiblemente de los últimos 30 años, que aquí no están. Y en cambio hay otros nuevos. Y hay articulaciones. Aquí adentro el Partido Comunista no está aliado con el Frente Amplio como en la primaria. Y el Frente Amplio se está entendiendo bastante con los socialistas. Y los independientes no neutrales no sabemos qué diablos son, pero sabemos que no son de derecha. Y la derecha se está quebrando también, tiene un quiebre adentro de sí. Hay una parte que quisiera que todo esto fracase y hay otra parte que evidentemente quiere que funcione y no se quiere quedar fuera. ¿Cómo se va a dar este batido? Vamos a ver. Oye, y para nosotros el tema de la confianza, como lo hemos señalado y lo hacemos cada día en nuestra labor, es fundamental, y en la medida de éxito probablemente que esperamos de este texto constitucional, tanto en su letra como en su espíritu. Para el pato constituyente, ¿cuál es esa medida de confianza que no puede faltar en la nueva constitución? En el fondo decir, con esto yo en el fondo me doy por pagado por este esfuerzo y por esta participación que he tenido acá. Esto tiene que estar escrito en la Constitución para que Chile tenga un nuevo relato. Yo te lo diría de esta manera. La Constitución, este proceso que estamos viviendo, es un esfuerzo de construcción de confianza. En eso está en la médula de esto. Porque si hay algo que hace nacer este proceso constituyente, es la deslegitimación de las instituciones o de la institucionalidad. Es la falta de representatividad de los partidos respecto de la sociedad que habita. Por eso es que no están acá representados con la fuerza que en otras partes. Y por lo tanto, esto es un esfuerzo por ponernos de acuerdo en una carta fundamental que la mayoría siente propia. Y cuando digo la mayoría, quisiera decir la inmensa mayoría. O sea, es un punto de encuentro de los chilenos más que un espacio de litigio. Para que eso se consiga, efectivamente aquí adentro vamos a tener que luchar contra la desconfianza, porque nos vamos a tener que escuchar. Y escuchar no es lo mismo que percibir un ruido, sino que es asimilar ese mensaje con buena voluntad. O sea, escuchándote y analizando lo que tú me dices, intentando rescatar lo que tú quieres decir y no intentando descubrir qué mierda me estás escondiendo. Y eso de alguna manera se llama confianza. Yo creo que aquí eso es esencial. Y además es esencial en un experimento, en un proceso que es muy rico, porque fíjate que acá están en igualdad de condiciones gente que nunca ha sido verdaderamente escuchada y verdaderamente atendida al momento de la toma de las decisiones. La presidenta de esta convención se llama Elisa Loncón y es mapuche, y ha estado sentada presidiendo esto en el Salón de Honor del Senado, debajo de una inmensa pintura que se llama El descubrimiento
de Chile, donde viene Diego de Almagro y un indio desde arriba del caballo, y un indio le muestra estas tierras como haciéndole entrega. Y aquí, en esto, debajo de esa escena, está presidiendo esta vez una indígena, que es la dueña originaria de esas tierras. Esto que inicialmente a algunos sectores les genera una desconfianza radical, va a tener que dar paso al descubrimiento y a la valoración que eso implica, que no es solo encontrarse con unas diferencias que merecen respeto, sino que encontrarse con unas sabidurías que no has atendido nunca, encontrarse con unos conocimientos, con unas miradas del mundo, que si tú aprendes a confiar, te van a dar una cantidad inmensa de lecciones para el porvenir, desde ya en nuestra relación con el medio ambiente y en muchas otras cosas más. Pero todo eso se llama construcción de confianza. ¿Qué quisiera yo que estuviera escrito? Tantas cosas quisiera que estuvieran escritas. Pero déjame preguntarte algo como una reflexión final que yo creo que te puede ayudar a enganchar ese punto. Si bien uno puede entender que hay ansiedad de parte de la opinión pública porque se empieza el debate de fondo, uno también entiende que este proceso para justamente enfrentar la desconfianza tiene que tener un poco de catarsis y tiene que tener un poco de drama, ¿ya? Y tienen que haber conversaciones profundas, y hay conversaciones profundas entre los 155 bilaterales o en pequeños grupos, pero también en los plenos. Esto de poder hablar, que se entiende, digamos, porque hay que darle alguna racionalidad y alguna norma a la conversación, pero contribuye las propias formas que una institucionalidad como esta se tiene que dar para esa discusión de catarsis, de nuevo inicio, que está en el fondo. Vale decir que no te corten el micrófono al minuto, cuando hay que hacer una reflexión como la que tú acabas de compartir. ¿Cómo va ayudando eso metodológicamente? Porque aquí a lo mejor la forma va de la mano del fondo, digamos. Vamos a tener más bien que aprender a hablar en 2 minutos, porque si no se aprende a hablar en 2 minutos, el riesgo del abuso es alto. Mira, las columnas tienen 3.000 caracteres, los sonetos tienen 2 estrofas de 4 versos y 2 de 3, y son en decasílabo. Se aprende. Son medidas que todos tenemos que asumir para actuar adentro de unos mismos márgenes. Se aprende. Tú definiste en tu campaña 5 ejes: la pluralidad, la ciudad integrada, el agua para todos, un pacto social, una nueva democracia. Son ejes bastante amplios. Sí. ¿Cuánto de eso se puede plasmar, bajar a lo práctico? No, yo creo que Sí. yo creo que todo. Yo a estas alturas te puedo decir que esos ejes que yo planteo los veo como acuerdos ya prácticamente en lo grueso. Después, todo esto, después entramos aquí a tallar, digamos, al detalle, que es donde habita el diablo, según a uno le han contado. Bueno, eso de que aquí va a haber un reconocimiento de que vamos a pasar a ser un Estado social de derecho, de que va a cambiar la relación con los pueblos originarios, de que va a haber un reconocimiento y un Estado plurinacional, de que va a cambiar la relación con el medio ambiente y vamos a pasar a proteger, vamos a tener otra relación con la naturaleza y va a pasar a estar protegida de la simple ganancia o de la idea de rentabilidad inmediata, de que vamos a tener una redistribución del poder. En fin, yo creo que son cosas que están bastante en la base de lo que vamos a hacer. Creo que es bien difícil imaginarse que alguna de estas cosas no se produzca. El gran reto ahora va a ser hacerlo bien y cómo lo vamos a llevar adelante. Ahora, se me ocurrió, sí, o no es que se me ocurrió, sí yo he pensado que hay algo que a mí personalmente me resulta muy central en la discusión constituyente.
y tiene que ver con los pueblos originarios, con el reconocimiento de ellos, pero no solo con el Estado plurinacional, pero además no solo por su razón literal, no solo por el respeto de esas culturas anteriores a nuestro Estado, sino por lo que eso invita a entender en la concepción de un Estado moderno. Creo que eso es el paso en la Constitución del 80, de entender el corazón de esa Constitución en un modelo económico, en una idea como si hubiera una idea de la felicidad que se conquista con la generación de dinero y el individuo, en fin, la rentabilidad, el economicismo. Y esta otra es una concepción cultural. Y esa concepción cultural reconoce distintos saberes, distintas maneras de habitar, distintas concepciones a lo largo de su territorio. Las reconoce, las busca, las admira y hasta las ensalza. Creo que esa manera de entender, Boric lo dijo bastante bien, Gabriel Boric, cuando hizo un discurso, dijo una frase lúcida después de que ganó las primarias. Dijo: yo espero terminar, si es que llego a ser el presidente, terminar mi gobierno con menos poder del que comencé. O sea, la idea de que el poder se entrega más y más, de que se reconoce, de que ya no hay un Estado que le dice a todos cómo deben vivir, la idea de que ya no hay un Estado civilizador, sino que hay un Estado receptivo de las diferencias, me parece que es algo muy valioso, muy deseable. Y además creo que es algo... Una buena política que distribuye. Una política que distribuye, una política que escucha y no solo que dictamina, una política que reconoce y no solo que indica, una política que pregunta y que busca. Patricio, y en base a eso de una política que pregunta, tú propusiste al Pleno como una universidad convencional para escuchar las voces también de la sociedad civil. Sí. No sé si nos puedes contar un poco más de la idea y si crees que va a poder tener peso como en la convención, no sé si se va a poder hacer finalmente. Vamos a ver, pero es una idea que la voy a plantear en la Comisión de Comunicaciones justamente. Y la idea para mí consiste en lo siguiente: en generar un espacio en el que la convención, un espacio abierto, por cierto, a la comunidad, lo puede ver, en el que la convención invita a gente que sabe respecto de determinados temas. Esto puede ser un especialista en tecnología y democracia japonés, pero también puede ser una persona que dirige o que maneja un comité de allegados en la Ermida, y que la convención le pregunta o le hace ver su parecer, y ese que sabe responde desde su saber. Creo que, y esto lo ve la comunidad, en este proceso nosotros tendríamos que aprender mucho. Hay mucho que aprender, hay mucho que preguntar. Y si uno se dirige en conjunto a alguien especialmente validado respecto del tema en cuestión, el grito del convencido se ve templado de alguna manera o puesto a prueba por aquel que sabe y conoce, y que puede decirte, bueno, en la experiencia de 180 países, cuando hemos procurado tal cosa, ha sucedido tal cosa. En la experiencia del que vive, digamos, allegado tantos años, qué sé yo, se produce tal otra. Cuando se generan marginaciones, en fin, aquí tenemos temas nuevos. Vamos a tener que ver temas tecnológicos, vamos a tener que ver los temas medioambientales. Son temas que los está tratando el planeta completo. ¿Cómo no vamos a poder acá invitar a gente que sepa mucho de eso para ver qué decisión tomamos en conjunto? Ojalá podamos hacer algo así, yo creo que sería bueno. Perfecto. Es un gran desafío, esto tiene que ser efectivamente la constitución de los pueblos originarios, como de la innovación, como del cambio climático, como las migraciones, en fin, que son los temas que están en el fondo de nuestra agenda y que están moviendo las decisiones día a día en todo el planeta, efectivamente, como dices tú. Bueno, Patricio, estamos llegando al final de nuestra conversación. Queremos agradecerte por acompañarnos hoy día. Vamos a estar, sobre todo Carolina, que es quien está ahí dando vueltas por
por el ex Congreso, los veo más seguidos. Ahí le he visto a la Carola. Así es, pues así que va a estar acercándose y te vamos a hacer llegar el libro de tu Constitución y de nuestra Constitución, y también el reporte de la primera etapa de la Constitución de la Confianza, donde pretendemos seguir jugando de pivot como tantas otras iniciativas lo están haciendo hoy día, para llevar el proceso constituyente a la mayor cantidad de personas en Chile y poder transmitir lo que ustedes están haciendo, como lo hacemos de alguna manera en este espacio que busca justamente generar un puente de mayor confianza y que las personas también los conozcan. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que te hayas dado el tiempo el día de hoy. Un gran gusto, se agradece mucho. Chao Carola, chao Gonzalo, y nos estamos viendo, Carolina, allá en el Congreso. En los jardines. En los jardines. Chao. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao.